que cantaron los hermanos del coro de la iglesia de aquí de Segovia es el testimonio del apóstol Pablo. Pablo antes era considerado como el más grande, pero después de haber conocido al Señor, él dijo, yo el más pequeño soy. Él reconoció que no era nadie, no era algo grande, aunque sí, visto por los hombres, era un hombre muy grande, muy diligente, fuerte, que tenía mucha fuerza, pero cuando conoció al Señor dijo, yo el más pequeño soy. Entonces es el testimonio del apóstol Pablo. Pues nada, yo estoy muy feliz de poder estar con todos ustedes aquí en la iglesia de Segovia. Dios ha permitido que pueda estar hoy con ustedes. Como el hermano me presentó, soy el evangelista Edgar de la iglesia de Madrid. Y nada, yo me presento un poco. Yo recibí la salvación el 14 de septiembre del 2014 en la iglesia de Madrid. Ahí nací de nuevo espiritualmente con el versículo que ustedes recitaron, libro de Hebreos capítulo 9 versículo 12, que lo saben muy bien de memoria. Con ese versículo yo entendí la eterna redención y por sobre todo la sangre de Cristo. Entonces desde ese momento voy prestando servicio al Señor en lo que puedo. Aún me falta mucho, pero sabemos que el Espíritu Santo que mora en un Hijo de Dios es quien lo guía. Entonces, pues nada, simplemente ello. Y nada, Pastor Eliseo está en Segovia, ¿no? Dando seminario, no, Lanzarote. Hoy estamos confundiéndonos todos. En Lanzarote está dando el seminario bíblico. Entonces, orar mucho también por él para que Dios, a través de la palabra que él dé, pueda salvar muchas almas. Pues nada, entonces antes de empezar vamos a orar juntos, por favor. Padre Dios, te damos las gracias por ese tiempo que tú nos permites. Hoy estamos aquí delante de ti para aprender tu palabra. Nosotros, Padre Santo, queremos darte las gracias por esa salvación tan grande que nos diste. Nosotros hemos entendido que solamente Cristo puede borrar todos nuestros pecados a través de su sangre. Padre Santo, nosotros antes caminábamos en un mundo en el cual era un mundo de perdición, un mundo de tiniebla, pero entendiendo la sangre tuya, Padre Santo, hemos podido comprender que solamente tu sangre nos puede dar la eterna redención, el perdón de pecados para siempre. Padre Dios, sabemos muy bien que en este mundo hay muchas personas que caminan no conociéndote a ti, Padre Santo. Es por eso que te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder predicar más el Evangelio y poder salvar muchas almas más para ti, Padre Santo. Así también te pedimos por la iglesia de Segovia, cuida por favor a cada hermano, cuida a cada servidor y así también cuida al pastor Eliseo, quien ahora mismo está dando seminario bíblico en la iglesia de Lanzarote. Ayuda por favor para que de sus labios salga la palabra correcta y verdadera según tu palabra. Y así también, Padre, cuida por favor acá a aquellos hermanos que no pudieron venir el día de hoy aquí a tu iglesia. Cuida por favor para que no se debiliten en la fe y que siempre estén firmes y permanezcan siempre en tu iglesia. Así también, Señor, te pedimos por todas nuestras iglesias, cuida y guía por favor a cada una de ellas. Padre Santo, por favor, te pedimos que el día de hoy nos des tu palabra y que solamente sea tu palabra, Padre Santo, que no sea palabra de hombre. Padre Dios, todo esto te lo pedimos y te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Amén. Vale, mis hermanos, pues nada, como, como dice, ¿no? El tiempo es oro, que los minutos corren muy rápido. Entonces les voy a pedir que busquemos hoy el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Libro de Primera de Samuel que está en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Voy a leer yo el versículo 20, ustedes el 21, yo el 22 y el 23 leemos todos juntos, ¿vale? Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y ha destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal.
Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Leemos juntos. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, mis hermanos, aquí podemos ver la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. Aquí nos hace mención la palabra obediencia y también desobediencia. Aquí podemos ver a Saúl. Saúl, quien era un hombre que él dijo, ¿no?, que había obedecido. Dios le había dado una orden a Saúl que destruyese todo, absolutamente todo. Dios había dado una orden, pero él no cumplió. Cumplió una sola parte. No cumplió al 100% la orden que Dios le había dado. Es por eso que él desobedeció la orden de Dios. Pero el profeta Samuel le dice, en el versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y luego dice, ciertamente el obedecer es mejor. Muchas veces puede pasar esto con nosotros. Nosotros después de haber recibido la salvación, después de haber entendido la sangre de Cristo, el perdón de pecados, la eterna redención, justificación, limpiados, haber nacido de nuevo, queremos llevar bien nuestra vida cristiana. Estamos gozosos ese momento que hemos entendido que la sangre borró todos nuestros pecados. Queremos hacer todo, ¿no? Llevar el evangelio a otros sitios, predicar, compartir esta verdad. Pero a medida que va pasando el tiempo, en el tiempo de llevar la vida cristiana, muchas veces el corazón cambia. Este corazón que era ardiente, que tenía mucho gozo de haber entendido la eterna redención, hay un momento que cambia. Saúl pasa lo mismo. Este hombre quería en un momento bien, empezó bien, pero luego no obedeció la palabra de Dios. Pero en cambio Samuel sí, es por eso que le reprendió, le dijo que es mejor el obedecer que los holocaustos, que los sacrificios. Entonces, muchas veces a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Puede ser que mi corazón esté cambiando, que yo esté bien, queriendo hacer bien las cosas, pero muchas veces mirando el mundo, apartándome de la iglesia, no estando en comunión, no leyendo la palabra, puede ser que mi corazón se vaya enfriando y vaya cambiando. Por eso que es muy importante que nosotros permanezcamos en la iglesia del Señor. Porque el Señor, después de habernos rescatado de esa perdición eterna, Él nos dejó ¿dónde nos dejó? Él nos dejó en su iglesia. En su iglesia podemos aprender juntos, en comunión podemos también compartir juntos muchas cosas. En comunión, así como el pueblo de Israel, libro de Hechos capítulo 2 dice que estaban unánimes. Ellos estaban en constante comunión. En comunión ellos, ¿qué hacían? Organizaban cómo ir a predicar el evangelio, qué hacer durante toda la semana, y a la vez comían, dice, juntos. Y dice que Dios añadía a quienes iban a ser salvos. Entonces, importante, no alejarnos de la iglesia del Señor. Y el Señor se agrada en que uno obedezca. El libro de, la Biblia, que tiene 66 libros, tiene un inicio, ¿no?, y un final. Entonces, la palabra que más sobresale desde el inicio hasta el final, Génesis y Apocalipsis, es la palabra obediencia. En todo necesitamos obedecer, ¿no? En casa igual tenemos que obedecer a nuestros padres. Si yo dependo de mis padres, tengo que obedecer a mi padre. En este caso dependo de mi esposa, entonces tengo que obedecer a mi esposa. Es simplemente un decir. En el trabajo pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que obedecer a un jefe que nos da el trabajo, ¿no? Quien nos paga el sueldo. Entonces tenemos que obedecer. Y si nosotros obedecemos a nuestro jefe en el trabajo, él estará feliz, ¿no? Dirá, uy, un buen trabajador, muy obediente, muy diligente. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Nosotros, después de haber nacido de nuevo espiritualmente, obedecemos ¿a quién?
a nuestro Padre Dios. Entonces, lo que Él diga, tenemos que hacer. Y si hay obediencia, dice la Biblia que hay bendición. Pero ¿por qué la mayor parte de la gente hoy en día sufre? Tiene aflicciones, tiene dolor, hay tristeza, hay lágrimas. La única razón es la desobediencia. Hoy en día pasa mucho eso con los adolescentes y la juventud. Este mundo está muy corrompido, ¿no? Muy corrompido. Hoy en día la juventud se ha disparado, quiere hacer lo que ellos desean. Sí, juventud, ya son mayores, ¿no? Pero siempre hay un consejo, ¿no? De un padre, ¿para qué? Para guiarlo de la manera correcta. Lo guía, le aconseja, pero muchas veces escuchan los jóvenes la orientación de un padre, pero ¿qué hacen? Eligen lo contrario, el lado contrario. Y luego viene el sufrimiento, el dolor. Entonces, en este mundo, igual pasa. Si no hay obediencia, hay sufrimiento, hay dolor. En el libro de San Juan capítulo 8, versículo 23, Jesús dijo lo siguiente: vosotros sois de arriba, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos en el lugar más bajo, el cual tenemos que obedecer a Dios. Nosotros estamos aquí y nuestro Padre Dios está en los cielos. Entonces, todo lo que nos diga a través de su palabra, que es la Biblia, nosotros tenemos que obedecer como hijos de Dios. Además, nosotros antes éramos, ¿no?, pecadores, y eso lo sabemos, desde que nacemos somos vil pecadores. Eso nos dice la Biblia. La Biblia dice, en maldad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Nosotros desde que nacemos como vil pecadores. Un pecador, según la Biblia, tiene un destino, ¿no?, que es el eterno infierno. Ese pecador, ¿qué tiene que hacer para no ir a ese sitio? Resolver el problema del pecado a través de la Biblia. Hoy en día, un niño, si va a nacer, si una madre está esperando y va a dar a luz, ese niño nace como pecador. ¿Pero por qué es esto? ¿De dónde viene el pecado? ¿Quién ha sido la primera o el primer hombre que ha cometido el primer pecado? Eva, ¿no? Eva comió el primer fruto, ¿no? Y luego compartió ¿a quién? El libro de Génesis capítulo 3 hace mención, ¿no? Primero Eva cometió el fruto y luego compartió con Adán. A través de esta desobediencia vino el pecado al mundo. Es por eso que Dios dijo, ¿no?, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Lo que murió no fue la carne, sino fue su espíritu. Entonces, hoy en día, todos nacen con un espíritu muerto. Entonces, ese espíritu tiene que volver a tener vida. Esto muchas veces lo aprendemos en los seminarios bíblicos, ¿no? Entonces, la vida cristiana para llevar bien la vida cristiana es obedecer a la palabra de Dios. No hay otra, obedecer. Entonces, vamos a buscar el libro de Miqueas, capítulo 6, libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Leo yo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí el profeta Miqueas dijo,
Para Dios no importan los holocaustos ni los sacrificios. Dios solamente quería que el pueblo de Israel sea humilde y que por sobre todo guarden la palabra de Dios, a la vez que tengan un corazón arrepentido y por sobre todo que sean obedientes. Eso es lo que quería el profeta Miqueas y Dios también. A él no le importan los sacrificios, así como dice en el libro que leímos, holocaustos con becerros de un año, millares de carneros, arroyos de aceite, o sea, no le importa. Lo que Dios quiere es simplemente la obediencia, humildad y arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Hoy en día los religiosos siempre piensan que Dios estará contento con los ritos religiosos que haga uno. Pero eso no es correcto según la Biblia. Vamos a ver el mismo libro Miqueas, capítulo 8, versículo 9. Leo yo, dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio, teme a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Versículo 8 sale tres palabras: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, hermanos, vuelvo a reiterar, lo más importante desde el principio hasta el final es la obediencia. Obediencia a Dios. Como hace un momento dije, ¿no? En el huerto del Edén, Adán y Eva, ellos escucharon la voz de Dios, ¿no? Adán tenía comunicación directa con Dios. Adán tenía mucha sabiduría antes de cometer la desobediencia, el pecado. Tuvo mucha inteligencia, Dios le dio mucha inteligencia. Es por eso que él pudo poner todos los nombres a todos los animales que existían en ese momento. Pero en ningún momento le pidió cosas extrañas, simplemente le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. No pidió otra cosa más. Él podía disfrutar de todo lo que había en el huerto del Edén. Pero él, ¿qué hizo? Desobedecer. Desobedeció. Entonces eso también nos pone a nosotros, tenemos que pensar que tras una decisión incorrecta viene la consecuencia. Y eso pasó a Adán y Eva. Vamos a ver Génesis capítulo 39. Libro de Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Génesis capítulo 39, perdón, versículos 7 al 9. ¿Lo tienen? ¿Podemos leer juntos? 2, 3. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer, su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres tu mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí podemos ver el testimonio de José. Ese testimonio es un testimonio de obediencia. José es un gran ejemplo de huir, de escapar. Él sabemos muy bien que fue, ¿no? Tentado. Él fue acosado, ¿no? Por la mujer de Potifar.
Pero ¿qué hizo él en ese momento? Cuando le dijo, acuéstate conmigo. Él inmediatamente escapó, ¿no? Huyó. Él tenía de verdad en su corazón la palabra obediencia, porque sabía que si, así como en la última parte, dice en el versículo 9, pecaría contra Dios, él en ningún momento desobedeció la palabra de Dios. Él huyó del pecado. José nos enseña mucho. Nosotros también en nuestra vida cristiana, el momento de llevar la vida cristiana, cuando haya alguna tentación, lo que tenemos que hacer es huir, escapar de esa tentación. ¿Tentación y prueba es lo mismo o es diferente? Diferente, ¿no? Dios nos tienta, pero sí nos prueba, ¿no? Es lo correcto. Dios sí nos prueba. Pero ¿cuál es el objetivo de probar a un hijo de Dios? Dios a través de una prueba lo que quiere es que nuestra fe crezca, ¿no? Eso. Entonces lo tenemos muy claro, Iglesia de Segovia lo tiene claro. Dios no puede tentarnos, pero sí probarnos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Lean ustedes juntos, por favor, a la voz de 3, 2, 3. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gracias. Así como el hermano decía, Noé, un hombre de fe. La fe es igual a la obediencia. Nosotros, ¿cómo hemos recibido la salvación? ¿Por obras? ¿Por fe? ¿Por gracia? Por gracia, ¿no? Por fe. Entonces, fe es igual a obediencia, porque Noé fue obediente a la palabra de Dios. Dios también le dio una orden a Noé, que construyese ¿qué? El arca, ¿no? Porque dijo que iba a haber un diluvio, que Dios iba a juzgar a través del agua, de la lluvia. Entonces Noé fue obediente a la orden que Dios dijo. A la vez, ser obediente, gracias a la obediencia que Noé tuvo, pudo, ¿no?, entrar en el arca, él, ¿quién es más? Su esposa, sus 3 nueras y sus 3 hijos. Esto a causa de la obediencia. Por obediencia ellos entraron en el arca. Pero muchos hombres en ese entonces desobedecieron, ¿no? No obedecieron. Porque Noé predicaba sobre Dios que iba a juzgar. Predicaba a toda la gente de ese entonces. Pero nadie escuchaba la voz de Noé. Todos hacían lo que bien les parecía. Pero cuando vino el diluvio, y esto lo sabemos bien, mucha gente que hizo golpear, ¿no?, el arca. Noé, ábrenos. Pero esa puerta nadie puede abrir. Aunque Noé en su corazón haya querido, pero no puede, porque Jehová Dios dice en la Biblia que cerró la puerta, ¿no? Entonces Noé, hombre obediente. También en el libro de Romanos capítulo 4 nos hace mención sobre Abraham. Abraham también un hombre de la fe. Como dije, ¿no? La fe es igual a obediencia. También Abraham. Y no solamente ellos, sino muchos hombres quienes fueron obedientes a Dios.
Vamos a buscar Génesis, capítulo 22, versículo 1. Génesis, capítulo 22, versículo 1. Génesis, capítulo 22, versículo 1. Leo yo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí lo podemos confirmar, ¿no? Cómo Dios probó a Abraham. Pero ¿cómo lo probó? Esto también yo creo que lo saben ustedes muy bien. ¿Cómo probó a Abraham? Sí, es así como dice el versículo 2, ¿no? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, un hombre obediente, a la vez hombre de la fe, y a la vez Dios lo probó. Abraham también nos enseña mucho que nosotros, alguna vez, no sé, siempre lo he pensado esto, Dios nos da un hijo, ¿no? Nos bendice con un niño o una niña. ¿Qué haríamos nosotros si nos dijese lo mismo? Es un ejemplo, ¿no? Aunque en sueño no nos aparece Dios porque Dios no se presenta de esa manera. Pero si nos dijese, nos pusiésemos ahora en los zapatos de Abraham, ¿qué haríamos? Yo también me pregunto, ¿qué haría yo si Dios me dijese sacrificar a mi hijo? Uf, un poco pensarlo, ¿no? Pero Abraham no, fue decisión, sí, Dios no lo pide, pero es un decir, ¿no? Poniéndonos en los zapatos de Abraham. Abraham nos enseña algo, él amaba a Dios, su corazón estaba plenamente con Dios. Entonces nosotros, nuestro corazón, ¿está al 100% Dios en nuestro corazón? Abraham por eso, un hombre de la fe, padre de la fe. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Voy a leer yo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces aquí también podemos confirmar sobre la tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, primero a través de Abraham hemos visto cómo Dios prueba a sus hijos, pero Dios no puede tentar a un hijo, pero sí probarlo. Vamos a ver ahora el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 13. Voy a pedir que lean todas las damas, por favor, a la voz de 3, 2, 3.
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Gracias. Ahí está bien. Aquí podemos ver que casi en todo el libro de Deuteronomio salen las mismas palabras. Dios solo quiere que esté arraigada en nuestro corazón la palabra obediencia. Aquí dice, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. Nosotros, después de recibir la salvación, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Al enemigo o a Dios? A Dios, ¿no? El libro de Deuteronomio hace mención, ¿no? Se refiere, hablaba al pueblo de Israel, pero también nos explica a nosotros, nos lo dice, que amemos a Dios. Nosotros estamos prestando servicio dentro de la iglesia para el Señor. Nosotros cuando predicamos la palabra, estamos queriendo salvar almas para el Señor. Todo lo que hacemos es para su gloria, ¿no? Entonces, que temas a Jehová tu Dios. La Biblia dice que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría. Entonces, tenemos que andar siempre pensando que Dios es nuestro creador, que Dios es quien hizo todas las cosas, quien Dios es que tiene el poder. Cuando pensemos hacer algo malo, pensemos que hay un Dios que está mirando todo, que es todopoderoso. Por eso, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Y luego dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Por eso, hermanos, si hay obediencia, hay bendición. Hace un momento dije, ¿no? En este mundo solamente hay dos palabras, desobediencia y obediencia. Llevando la vida cristiana también, desobediencia y obediencia. Nosotros, el momento de obedecer, siempre hay seminarios bíblicos, ¿no? Cada cierto tiempo hacemos un seminario bíblico con el objetivo de salvar almas. Cuando nos reunimos en la iglesia, tenemos comunión, siempre lo que hacemos es organizar, ¿no? Antes de un seminario. ¿Cómo podemos invitar almas? ¿Qué podemos hacer? Visitar, salir a la calle, o tal vez a un familiar que yo tengo, puedo un poco invitarle a este seminario bíblico. Algunos sí, somos obedientes, pero algunos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? No obedecemos, ¿no? Entonces, obediencia es lo que quiere el Señor. A mí también alguna vez me ha costado, el momento que recibí la salvación, estaba así. Obedecía, desobedecía, obedecía, desobedecía. Pero entendiendo la palabra que Dios solamente quiere obediencia, y a través de la obediencia hay bendición. Primero la bendición principal es su palabra, ¿no? Luego viene lo demás, ¿no? Porque Dios sí provee, Dios da. Entendiendo que si hay obediencia hay bendición, y que a la vez, a través de la obediencia, en mi corazón hay gozo, hay paz, pues me animo mucho más. Antes, después de recibir la salvación, somos aún niños, ¿no? Vamos creciendo poco a poco.
pero el Señor quiere obediencia. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 5 y 6. Romanos, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y 6. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos 5 y 6. Leo yo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ante las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí dice, obediencia a la fe. Así como dije, ¿no? Como leímos en el libro de, aquí en la Biblia, sobre Abraham, padre de la fe. Obediente a qué? A la fe, así como dice, obediencia a la fe. Nosotros hemos recibido la salvación por fe. Cuando hemos sido llamados a través de una invitación de alguien, hemos obedecido a esa invitación. Hemos escuchado un seminario bíblico, hemos abierto los oídos y hemos podido entender cuál es el propósito de un seminario bíblico. A través de ello hemos podido recibir el regalo, que es la salvación, pero hemos sido obedientes a una invitación, ya sea de algún hermano o algún familiar. Entonces dice aquí, obediencia a la fe. Libro de San Juan, vamos a buscar San Juan, capítulo 8, versículo 34. San Juan, capítulo 8, versículo 34. Lean ustedes, por favor. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gracias. Aquí podemos ver que nos explica que nosotros antes éramos esclavos del pecado. No obedecíamos, pero el Señor nos dio su gracia, por lo que nosotros cambiamos y nos convertimos en siervos de justicia, siervos de obediencia. Antes estábamos ¿dónde? Encerrados en una cárcel, ¿no? Como pecadores, tras una reja. Pero el Señor nos hizo siervos de justicia, siervos de obediencia. Vamos a ver un ejemplo acerca de la obediencia a través del libro de San Juan, capítulo 5, versículo 41. Libro de San Juan, vamos a buscar, capítulo 5, versículo 41. San Juan, capítulo 5, versículo 41. Leamos juntos. 2, 3. Gloria de los hombres no recibo. Aquí. Nuestro Señor Jesucristo dice, gloria de los hombres no recibo. El Señor vino a este mundo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hoy en día, muchos queremos buscar nuestra propia gloria. Pero el Señor dijo, gloria de los hombres no recibo. Él vino con un objetivo a este mundo, ¿no? De darnos la vida eterna. Él fue obediente a su Padre. Él hizo su voluntad. ¿Y cuál era esa voluntad? Predicar sobre vida eterna e infierno eterno. Nuestro Señor mismo, un ejemplo claro de obediencia. Por eso que nosotros también tenemos que tomar el ejemplo de muchos hombres que están escritos en la Biblia. Hay muchos hombres, ¿no? Pablo, Jeremías,
Ezequiel, muchos hombres quienes trabajaron mucho predicando la palabra, pero fueron obedientes. Apóstol Pablo también tuvo, ¿no?, compañeros fieles y obedientes, pero a la vez también hubo un hombre, ¿no?, que no fue obediente. Su corazón cambió. Era un compañero, ¿no?, fiel del apóstol Pablo. Siempre estaba con él en todo momento. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no?, compañero fiel, mi compañero, mi colaborador. Pero ese hombre, al principio bien, pero luego, ¿qué hizo? Ver el mundo. ¿Y quién es ese hombre? Demas, ¿no? El mismo libro de San Juan, vamos a ver versículo 30. 30 del mismo capítulo. Leamos juntos, versículo 30 del mismo capítulo que hemos leído, el libro de San Juan, capítulo 5. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí lo confirma, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces nosotros también tenemos que hacer la voluntad del Señor. La Biblia dice claramente, ¿no?, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, al escuchar esta palabra del Señor, el cual Él quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Cumplir su voluntad. Vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Libro de San Mateo, capítulo 28. Versículos 19 y 20. Lean ustedes, por favor, juntos. 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Mandar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que predicasen la palabra. Y también que guardasen todas las cosas que Él había mandado. Entonces, eso es igual a obediencia. Sus discípulos también fueron obedientes a la orden que dio el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nosotros aquí, bueno, ustedes en Segovia, ¿cuántos habitantes son? Muchos, ¿no? Wow, muchos. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver si salir, ¿no? Salir para tal vez conocer más gente. Creo que he visto yo al venir, hay mucha gente que viene, ¿no? Está siempre lleno, he visto, bueno, lleno, he visto ahora que hay mucha gente. Turistas, sí, pero los turistas pues vienen y van, ¿no? Pero también habrá algunos que salgan de sus casas para mirar. Entonces, no perder la oportunidad de invitar, de invitar a la iglesia para que puedan escuchar también la palabra de salvación. Porque el Señor nos dio la orden también a nosotros. Id y haced discípulos por todas las naciones.
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Este es nuestro lugar, nuestro sitio, movernos un poco más para poder predicar más. Hoy en día es hecho muy difícil, ¿no? El poder predicar el Evangelio. Muchas personas cierran su corazón, ¿no? No quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren entender que la Biblia es palabra de Dios. No quieren entender que hay un creador que ha creado todas las cosas. Pero nosotros tenemos que sí hacer lo que el Señor nos manda. No hay otra. Eso es obediencia. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 39. Éxodo, capítulo 39, versículo 1. Versículo 1. Éxodo capítulo 39, versículo 1. Antes de leer este versículo, el libro de Génesis, nos habla sobre la creación, la desobediencia del hombre, la corrupción, etc. El libro de Génesis capítulo 15 nos habla sobre cómo el pueblo de Israel, antes de cruzar el Mar Rojo, tenía agradecimiento a Dios. Pero en el capítulo 16, ¿ellos qué hicieron? Capítulo 15, agradecimiento y obedientes a Dios. Pero capítulo 16, desobediencia, murmuración, ¿no? Dos cosas diferentes, obediencia y desobediencia. Estaban alegres y luego murmuraron contra Dios. El pueblo de Israel es un claro ejemplo para nosotros. Claro ejemplo. Por eso nosotros no debemos seguir ese ejemplo de lo que hizo el pueblo de Israel. Y muy claramente nos explica en la Biblia. Igual, es como un espejo que nos muestra Dios a través de la Biblia al pueblo de Israel. Primero recibimos la salvación agradecidos con Dios. Señor, ahora tengo vida eterna. Gracias. Pero pasa el tiempo, conflicto, discusión. Pasa eso, ¿no? Por eso no tenemos que seguir el ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a ver Génesis, capítulo 39, versículo 1. Lean ustedes que son buenos lectores, por favor. 2, 3. El azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquí. Primero, Dios, ¿con quiénes trabaja? ¿Con quiénes quiere trabajar? Con los obedientes, hermano. A la vez con los humildes, pero siempre con los obedientes. Con aquellos que quieren hacer lo que Dios quiere. Aquí tienen un pastor, ¿no? Pastor Eliseo, ¿no? ¿Cuántos años ya lleva aquí? Me han perdido la cuenta, pero bueno, son muchos años, ¿no? Y si algún momento les deja, se van a sentir tristes, ¿no? Claro, porque ya lo conocen bien. Entonces, ¿están obedeciendo al pastor? Dios pone, ¿no? A alguien para servir. Y en este caso puso a pastor Eliseo. La iglesia no trabaja solo, ¿no? No solamente trabaja el pastor, sino que todos los miembros, ¿no? Porque somos el cuerpo de Cristo. Cada uno cumple una función. Pastor Eliseo está siendo obediente a Dios.
llevando la iglesia. A la vez, ¿qué nos queda a nosotros? También, ¿no? Ser obedientes a Dios, a nuestro pastor, y así como iglesia podemos crecer. Entonces, ¿Dios a quiénes utiliza? Primero a los humildes y obedientes. Moisés fue obediente, ¿no? Porque él dijo, aquí dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Si vemos el versículo 5, también, ¿no? Como Jehová. Y así, hay muchos versículos en el cual, yo creo que ustedes ya lo saben, algunos ya han subrayado en sus Biblias, el hermano ya lo sabe de memoria. Versículo 21 dice, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 26 dice lo mismo. Versículo 29 lo mismo. Versículo 31 lo mismo. Jehová Dios mandó a Moisés muchas cosas y Moisés obedeció. Es por eso que Dios utilizó. ¿Y cómo lo utilizó a Moisés? Eso también lo sabemos bien, pero es bueno recordar. Dios utilizó a Moisés ¿para qué? Para salvar al pueblo de Israel. Porque él era obediente. Obedecía lo que Dios le mandaba. Lo utilizó de la manera más preciosa, ¿no? Salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios quiere trabajar con aquellos hombres obedientes. En la iglesia siempre faltan servidores, ¿no? Siempre. Para cualquier cosa se necesita servidores. Aquí hay que ser mucho en la iglesia, ¿no? Cuidar a los hermanos, preparar la presentación, el coro, presidente de distrito, limpieza, y muchas cosas, ¿no? Pero Dios quiere utilizar a los obedientes. Vamos a ver aquí el libro de Jonás, vamos a buscar el libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículos 8 al 10. Jonás capítulo 1, versículos 8 al 10. Capítulo 1, versículos 8 al 10. Leamos juntos. Jonás, capítulo 1, versículos 8 al 10. 2, 3, adelante. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Gracias, hermanos. Aquí podemos ver, ¿no? Que Dios mandó al profeta Jonás para que predique ¿a quién? A sus enemigos. ¿Dónde? En Nínive. Pero el que hizo no obedeció y se fue a otro sitio. Pero Dios se enfadó y envió, como sabemos todos, una tormenta, ¿no? Entonces, ¿dónde entró Jonás? En el vientre de un pez, ¿no? A la vez, muchos le preguntaron en ese entonces, ¿de dónde vienes? ¿De qué pueblo eres? Le preguntaron. Y él se presentó a sí mismo diciendo, yo temo a Dios. Eso lo dice Jonás capítulo 1, versículo 9. Yo temo a Dios. Pero en ese momento, ¿qué estaba haciendo él? Huyendo, desobedeciendo la palabra de Dios. No obedeció. Huyó. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Hay veces tenemos un miedo
predicaré a mi madre o a mi padre, pero hay veces mi madre y mi padre tienen un carácter duro, fuerte. No quiere saber, no quiere escuchar la palabra. Sabiendo su carácter, ¿qué hago? Digo, mejor no le digo nada. Mejor no le digo nada. Pero nosotros no debemos hacer eso. Pero antes de, también hay que ser sabios, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es preparar su corazón con la oración. Orar por esa persona a quien nosotros queremos hablarle de Dios, de la salvación, del perdón de pecados, del arrepentimiento. Tenemos que orar. Pero muchas veces hay hermanos, me incluyo yo, hace mucho tiempo, oraba pero no veía resultados. Pero decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pero yo he entendido que no es en mi tiempo, es en el tiempo del Señor. Pero sí, yo estoy orando. Pero también he podido entender que tendré que doblar rodillas, ¿no? Doblar rodillas, ¿para qué? Orar profundamente, para que Dios abra el corazón de esa persona a quien quiero salvar. Entonces Jonás marchó a otro sitio, no fue obediente. Vamos a ver libro de Jeremías, capítulo 42. Libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 42, versículos 4 al 6. Sí, versículos 4 al 6. Lean ustedes, por favor, pues son buenos lectores, leen bien. A la voz de 3. Adelante. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Gracias, hermanos. Uy, qué buenos lectores tienen ustedes. Dios mío. Aquí, ellos dijeron esto. Aquí en el versículo 6 dice, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ellos dijeron esto, pero en su corazón había otras cosas. Unos días después, el profeta Jeremías enseñó lo que le había dicho Dios. Y ellos reaccionaron diciendo, no, no, imposible, eso es mentira. Al final, ¿qué hicieron? Desobedecieron y rechazaron la palabra de Dios. Nosotros también podríamos andar así, pero no es lo correcto. Por eso, vuelvo a leer, versículo 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. Obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. La Biblia es historia, ¿no? Historia del hombre, historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel constantemente desobedeció. ¿Quién crucificó a nuestro Señor Jesucristo? El pueblo de Israel, ¿no? La Biblia dice, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel crucificó a nuestro Señor Jesucristo.
Ellos constantemente desobedecían, así como Saúl. Dios le mandó, ¿no? Le dio una orden. Mata, desecha todo, absolutamente todo. Pero él, ¿qué hizo? Solo una parte. Y más o menos lo que veía que era bueno, que agradaba a sus ojos, las vacas se lo guardaba, ¿no? Uy, no, esto está bien, uy, tiene buena carne, no, mejor lo separo, no lo dejo. Una mitad sí y una mitad no. Pero el Señor quiere todo, ¿no? Todo, 100%. Mi corazón no puede estar dividido en dos. Bien, sigo a Dios o bien al mundo. Entonces el pueblo de Israel nos enseña mucho. Y hoy en día estamos viviendo mucho peor, ¿no? Que el tiempo de Sodoma y Gomorra. Mucho peor. No sé en qué país he escuchado que, ay, no recuerdo el nombre, donde el presidente es presidente, sí, y un presidente un país tiene que tener una primera dama, ¿no? Pero la dama no es dama, sino es un damo. Son una pareja y él presentó de esa manera. Esto simplemente no es con un fin de molestar, pero es real. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no? Dios creó a un hombre y a una mujer, pero todo ya está cambiando, todo, todo. Por eso estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y Dios va a juzgar muy pronto, muy pronto. Entonces nosotros tenemos que guardar la obediencia hasta el final, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. El momento que pensemos en nuestro corazón desobedecer, mejor nos alejamos. Mejor digo, voy a obedecer. Mejor. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 21. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 21. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 21. Lean ustedes, por favor, otra vez. 2, 3. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gracias, hermanos. Hermanos, entonces, leyendo este versículo, nosotros, ¿cómo podemos saber que un salvo ama verdaderamente a Dios? ¿Cómo? Obedecer. Obedecer su palabra. Si uno dice que ama a Dios, pero no guarda su palabra, la Biblia, ¿qué dice que es uno? Mentiroso. Mentiroso. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Mismo capítulo, versículo 23 y 24, lean también por favor. 2, 3. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído No es mía, sino del Padre que me envió. Gracias. Aquí lo dice claramente, ¿no? Claramente. El que me ama, mi palabra guardará. Muchas veces en este mundo, Satanás es astuto, ¿no? Él está como león rugiente a quien devorar, ¿no? El Satanás muy astuto. Muchas veces nos muestra cosas que no son correctas.
Muchas veces vemos la prosperidad del impío, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios, a veces nos va mal, ¿no? Pero ¿por qué? Si yo tengo a mi Dios, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué no tengo un coche? Pero ¿y por qué al impío le va bien? Muchas veces pensamos de esa manera. Y un claro ejemplo es en el libro de Salmos, ¿no? Asaf, quien tenía este pensamiento, ¿no? Decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué al impío, al pecador le va bien? Pero ¿y por qué a mí no? El impío tiene algo temporal, pero nosotros tenemos algo eterno. Eso, esperanza eterna. Pero Asaf, ese hombre se dio cuenta al final, ¿no? Que el destino final era de aquellos impíos, los incrédulos, eterno infierno, juicio eterno. Entonces, hermanos, como les dije al inicio, si hay obediencia, hay bendición. Y no miremos las cosas del mundo, porque Satanás, astuto. Hemos recibido la salvación, sí. La salvación no podemos perderla. No perdemos. Por eso dice eterna redención. Pero si desobedecemos, hay sufrimiento, hay castigo. Porque la Biblia es clara, ¿no? Y dice, Dios, al que toma por hijo, disciplina, castiga. Entonces, nosotros no miremos el mundo, para nada. Simplemente miramos la cruz del Señor y seguimos con más firmeza. Si en algún momento viene debilidad en nuestro corazón, ¿cuál es nuestra fuerza? ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra, ¿no? Miércoles también traten de asistir. Se reúnen los miércoles, ¿no? Para escuchar la palabra. Traten de asistir. No pasa nada si llegan 10 minutos ya finalizando la palabra. No pasa nada. O 2 minutos, pero por lo menos has estado y por lo menos le has dado un abrazo a tu hermano, por lo menos, ¿no? Nunca piensen, no, voy a llegar tarde, no, no pasa nada, vengan, asistan los miércoles. Así estaremos fuertes porque necesitamos siempre ese alimento para el espíritu, siempre. Entonces, ya falta poco, ¿no? El retiro de invierno, ya no falta nada. Ya Iglesia de Segovia, como siempre, seguramente estarán casi todos. Espero también ya se hayan inscrito y deseoso, sí, eso, deseoso. Anhelamos estar ahí otra vez, estar ese tiempo juntos con las demás iglesias. Esta vez es sobre vida cristiana, ¿no? Vida cristiana. El pastor quien nos visitará de Corea, creo que dará sobre los 5 sacrificios a través del libro de Levítico. Entonces, él no lo está preparando, sino que ya hace tiempo creo que está dando esta palabra sobre los sacrificios a través del libro de Levítico a otros pastores. Entonces, ya tiene mucho preparado, mucho material. Entonces, eso compartirá con nosotros. Entonces, será un buen aprendizaje, aprenderemos bien a través del libro de Levítico. Entonces, quiero por favor que participemos todos, participen todos ustedes y nada, volvernos a reunir ahí. Vale, hermanos. Pues nada, yo simplemente mil disculpas de verdad, porque primero he llegado tarde, las cosas pasan así, y a la vez, si me he ido por las ramas, como se dice, son los nervios, pero lo único que yo he querido, en conclusión, a través de la Biblia, decirles que después de recibir la salvación, tenemos que ser obedientes a Dios, por favor. Y guardemos siempre su palabra en el corazón. Vale, mis hermanos, pues nada, muchas gracias y vamos a finalizar. Vamos a orar todos juntos. Padre Santo, te damos las gracias por ese tiempo que tú nos has permitido
hoy como siempre nos hemos reunido para aprender de tu palabra. Padre Santo, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Tú vienes pronto por segunda vez a recoger tu iglesia. Es por eso que te pedimos que aún nos mantengas con vida para poder seguir predicando tu palabra. Padre Santo, sabemos que el tiempo de gracia tiene un inicio y también tiene un final. Por favor, te pedimos que nos dé las fuerzas para poder ir por distintos lugares y predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a rescatar muchas almas para ti. Y así también, Padre Santo, danos la fuerza, Señor. Y también te pedimos, por favor, que puedas guiar aquí a la iglesia de Segovia. Ayúdanos, por favor, para que la iglesia de Segovia también vaya creciendo mucho más, Padre Santo. Y así también te pedimos que nos ayudes a preparar el retiro de invierno y también preparar nuestro corazón a través de la oración. Así también, Señor, te pedimos por favor que el día de mañana nos cuides. Mañana otro día más en el cual tenemos que hacer nuestro trabajo diario, el diario vivir. Te pedimos por favor que siempre nos cuides y nos guíes. Padre Santo, todo eso te lo pedimos y te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Amén. Vale, gracias hermanos.